No la dejé ir a jugar fútbol, eso no tiene futuro. Pasito con las mujeres, las mamás desde afuera nos gritaban, oiga, ustedes son unas marimachas, vayan a la cocina, eso no es de ustedes. Han sido retos que la verdad en su momento para mí no tuvieron tanto como impacto, porque pues el amor al fútbol que yo tengo es más grande que esos retos o palabras que podían decir otras personas. A un hombre que juegue fútbol profesional no le vas a decir ese niño, le vas a decir ese jugador. Entonces pues no te cuesta nada también decirnos a nosotras esa jugadora, porque pues eso se trata de profesionalismo. Esta vida nada es imposible, que es difícil y que hay que luchar totalmente, que actualmente va a ser un poco más fácil para las mujeres que vienen y las niñas que vienen, para formación de las niñas, digo, de las que están empezando de 7, 6 años, va a ser un poco más fácil. ¿Por qué? Por lo que han marcado las demás jugadoras, y actualmente con lo que tuvimos en el Mundial, no solamente el de ahora, el de mayores, sino también el sub-20 y el sub-17, que nos han abierto puertas grandísimas y han dejado ver que el fútbol colombiano femenino tiene mucho futuro, tiene mucho talento y es potencia a nivel mundial. Entonces esto va a hacer que muchas puertas se abran, que los clubes que hay aquí en Colombia se interesen más por el fútbol femenino y pues empiecen a ver ya bases de divisiones menores, por ejemplo de fútbol femenino. En mi caso en Santa Fe ya hay una división menor de mujeres, cosa que antes no lo había. Entonces estos clubes van a empezar a abrir estos espacios para que se vayan estableciendo bases para pues finalmente tener un fútbol femenino grandioso. Para nadie es un secreto que los partidos de fútbol femenino no va al mismo público que a los partidos de los hombres, y pues esto es lo que mueve prácticamente el dinero allá. Desde mi parte yo digo, nosotras no pedimos un salario igual de la misma cantidad, pero sí por lo menos que nos den las posibilidades de tener un buen sitio de entrenamiento, de tener unos implementos buenos para entrenar, de tener de verdad una liga digna, profesional. Entonces digamos que obviamente que esa brecha salarial la hay, porque es obvio que la haya. Hace falta que el fútbol femenino tenga su progreso como tal, de pronto muevan un poco más el marketing, la publicidad, la gente se entere más de cuando hay partidos, para que la gente pues vaya a ver los partidos y así se empiece a incrementar un poco más la parte económica. Pues eso es lo que se pide, normalmente es como una igualdad en los implementos, en canchas, en sitios. Dentro del periodismo tenemos que tener una reflexión muy fuerte sobre cómo estamos hablando de las mujeres, cómo estamos hablando de las futbolistas y cuáles son los espacios que le estamos abriendo a las mujeres dentro de ese campo también laboral. Cuando empecé a investigar sobre fútbol practicado por mujeres, pensé realmente que me iba a encontrar con una historia muy corta. En Colombia hay mujeres jugando de manera demostrable, ¿no? Porque que haya mujeres jugando seguramente, pero que lo podamos demostrar desde 1942, antes de la profesionalización del fútbol practicado por hombres. Y por otro lado, el resultado principal de mi trabajo es mostrar que el fútbol practicado por mujeres existe hace más de 8 décadas en Colombia, y las mujeres han estado jugando fútbol sin parar. Las mujeres se han luchado durante toda la historia poder practicar fútbol como lo conocemos hoy en día. Entonces en Inglaterra se organiza el fútbol como lo conocemos hoy en día, se dan las reglas, las normas, el arco, el balón, el tiempo de juego, y las mujeres dicen, nosotras queremos jugar este deporte, y se les dice, bueno, pero de pronto con menos tiempo, de pronto en un campo más pequeño, de pronto con un arco distinto. Y resulta que no, que las mujeres están jugando, lograron decir, no, nosotras queremos jugar ese mismo deporte. Entonces el fútbol es un deporte que tiene unas reglas específicas, que es igual para los hombres y para las mujeres. No hay nada femenino en el fútbol que juegan las mujeres, o nada masculino en el fútbol que juegan los hombres. Hay unas diferentes técnicas, tácticas, estrategias de juego que no dependen del género. Y por otro lado, siempre que se habla de fútbol se piensa solamente en fútbol practicado por hombres. Entonces a mí me parece importante empezar a ponernos también zancadillas en el lenguaje para que podamos pensarnos más allá de esto, ¿no? Fútbol practicado por mujeres, esto entorpece un poco la forma de hablar, pero lo que yo quiero es que entorpezca también la forma como hemos concebido el fútbol, que es solamente de hombres, y cuando es de mujeres hay que decir femenino, y empecemos a ampliar la forma como lo pensemos, y en un futuro pues hablemos de fútbol, y cuando hablemos de fútbol pensemos en el fútbol practicado por todas las personas. Ya falta un poco que sobre todo los periodistas hombres pues estudien un poco más y se cuiden en el uso del lenguaje, tanto la infantilización como el sugerir que las mujeres juegan casi que en un estado virginal y entonces son puras y nos hacen trampa, es realmente una imagen que subordina a la mujer y da una imagen que no es real de lo que en la sociedad pasa y en la cancha.
Creo que el efecto es muy grande porque puso a muchos colombianos y colombianas a madrugar para seguirlas, aunque todavía hay que romper muchos mitos y muchas exclusiones y muchos sesgos, especialmente de los hombres y de los hombres mayores y de los hombres jóvenes que consideran que las mujeres no deberían jugar fútbol. Pero ese es un proceso que ya se está dando y es un proceso que va a ser más profundo y obviamente un desempeño como el logrado va a impactar fuertemente y yo creo que ya los próximos mundiales y la Copa Libertadores van a tener mucha más atención de esos sectores que madrugamos durante los partidos de la selección. Colombia llegó a los mundiales sin tener liga profesional. Ese proceso hay que estudiarlo con detalle para tratar de explicar cómo se dio y por qué se dio, pero gracias a eso hoy somos potencia mundial del fútbol practicado por mujeres en el mundo. Somos subcampeonas de América, subcampeonas mundiales sub-17, llegamos a octavos en sub-20 y llegamos a cuartos de final en mayores. Queda llegar hasta las finales y ganar y consolidar todo el proceso. Es un reto porque nuestra liga sigue siendo muy débil, muy frágil y ese es un proceso difícil pero en el cual se está luchando fuertemente, especialmente por las jugadoras y todo el entorno que ellas tienen para apoyarlas en ese proceso. Yo no tomé la decisión de ser futbolista profesional porque no me daba la calidad de vida que como persona yo proyecto a llegar a tener en algún punto de mi vida por los ingresos, el poco patrocinio, el bajo nivel económico que tienen las jugadoras de fútbol. Así como lo dicen que la sociedad es el reflejo de la casa, creo que todo lo que se ve en la sociedad son los pequeños modelos o los grandes modelos de lo que hay en un hogar y si se cambian aspectos de estigmas 100% dentro de la casa pueden cambiar en colaboración con la sociedad. Si una persona es muy abierta a tener una recepción sobre cualquier tipo de deporte, independientemente del género, creo que va a poder abrir mucho más la brecha dentro del hogar hacia la sociedad. Yo creo que los mundiales, los últimos mundiales nos han acercado mucho más al reconocimiento, a la visibilidad, que eso es importante dentro del patrocinio y el reconocimiento de las jugadoras. Sin embargo, creo que la sociedad heteropatriarcal en la que estamos sigue jalando a constructos sociales en los que no permiten que una jugadora de fútbol se desarrolle como se desarrolla un futbolista profesional. Creo que hay que romper la brecha cultural, hay que romper los estigmas para que no se divida el fútbol, sino que sea un patrocinio para el deporte como tal, no para el género.